Hola, ¿cómo están? Muy buena noche. Bienvenidos un jueves más a su programa En Dos Ruedas Radio. Ya saben que este es el programa favorito para todos aquellos que disfrutan de viajar y recorrer el asfalto, la tierra, el agua, el aire sobre dos ruedas. Como cada jueves vamos a dar un poquito de tiempo en lo que todos nuestros seguidores se van conectando poco a poco. Cada jueves tenemos entre 500 y 1000 conectados en vivo. Como les platiqué el jueves pasado, nuestra nueva casa es Total Biker, entonces como podrán ver, este ya es un set mucho más completo, lleno de motos, lleno de refacciones, de llantas, el paraíso para cualquiera de los que ama las motocicletas. Y como cada jueves tenemos un invitadazo especial que les voy a presentar en un momento más. Antes de eso, quiero hablarles un poquito de lo que ha pasado en el mundo de las motos en Puebla, en México. Es temporada de presentaciones, nuevos modelos por parte de las marcas. Una locura lo que viene ahora en el Salón de la Moto en Ciudad de México. Si tienen oportunidad de ir, no se lo pierdan. Marcas pues asiáticas, marcas europeas también presentando nuevos modelos. Viene el evento de BMW más importante a nivel nacional, el de Sol a Sol, que es un cruce de país, viendo el amanecer en Veracruz y el atardecer en Acapulco. Y que ya se está convirtiendo en una tradición. Ya es una tradición, ya en varios años. Hay opiniones muy polarizadas ahí, porque hay gente que dice, pues qué flojera solo es pegarle para lograr llegar al atardecer, y hay gente que dice es el evento más esperado. Claro, porque son retos personales por mucha gente y esperados, ¿no? Exactamente. Se superan cada año en sus tiempos y en sus llegadas. Y bueno, si tú tienes el tiempo, tienes la moto y tienes la lana, pues qué mejor que poderte ir a rodar de esa manera. Muchísimas gracias a 2+2 desde Puebla, que siempre ha sido nuestra casa y el canal por el que ustedes pueden ver este programa. Y gracias a los que ahora sí ya se van conectando. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, 2+2 en Facebook para la estación de radio y en Dos Ruedas Radio, YouTube e Instagram para ver los videos y las grabaciones de este programa. Pues ahora sí, sin más por el momento, les voy a presentar a nuestro invitadazo. Lo voy a presentar por apellido porque al final el estudio lleva tu apellido. La gente en las calles te conocen por tu apellido. Entonces así lo vamos a presentar como Osorio y lo pueden encontrar en Facebook como Osorio Design. Como Osorio Design, como Ricardo Osorio también. Entonces, yo me voy a dirigir a él como Osorio. Ustedes le pueden decir cómo te gusta más, Richie, Richard, Osorio. Richard, todos los amigos dicen Richard, Osorio, no hay problema. Porque además conocido en el mundo de las motos, de los autos, de las reconstrucciones, de las restauraciones. Sí. Y ahorita nos contarás más sobre todos los otros proyectos que tienes. Qué locura, porque además ver tu trabajo, poco a poco le seguimos mostrando un poco de su trabajo. Es una locura el alcance que has conseguido con algo que seguramente, ahorita nos platicarás, pero que seguramente empezó como un hobby. Sí, claro. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, te agradezco el espacio y estamos para servirles. Ya saben, como cada jueves, pues bueno, para que el invitado no se quede nada guardado, le invitamos una chelita también para que... Entonces, salud. Gracias. Y si ustedes en casa nos acompañan con una, bienvenidos. Cada semana cambiamos de marca, entonces... No importa lo que abran en casa, mientras nos acompañen con una cervecita, siempre y cuando no vayan a rodar. Fuego. Venga, Richie. Platícame un poquito más para saber un poquito más de ti. ¿Cómo nace tu pasión por la pintura, por la aerografía, por la restauración de vehículos? ¿En qué momento decidiste llevarla a lo profesional? ¿Y en qué momento, pues, te metiste con los motores, tu primera moto, tu primer auto? Vaya, híjoles, puedo recordar desde mis 17 años que pude adquirir una CB 750, fue mi primera moto. ¿Qué año era eso? Era 81, okay. 81, muy bonita, era la versión custom. Digo, yo estaba emocionado, ¿no? Porque, ¿qué más quería una Harley? Y en ese tiempo, pues no había el acceso como lo hay hoy en día, ¿no? Era más difícil y era caro, ¿no? Definitivamente cuando adquiero esa moto venía pues no en malas condiciones, pero sí su pintura fue una moto extranjera, eso sí me acuerdo muy bien, porque fue todo un rollo poner en orden casi toda su documentación. Empecé a restaurar la pintura, digo,
como cualquier principiante en ese tiempo, asistir a una cera, un pulimento y a mano. Y vaya, hizo un cambio radical la motocicleta, digo, porque me empecé a dedicar a limpiar Tuerca por tuerca. tuerca por tuerca. Hay anécdotas de esa moto que me acuerdo. Cromé cada tornillo que encontré en el motor y se lo pude quitar, que a lo mejor, digo, muchos no lo valoran, pero para mí fue, yo creo que un proceso, ¿no? Donde te vas convirtiendo realmente en motociclista sin saber hacia dónde vas. Por supuesto. ¿No? Oye, además en ese momento, exacto, no lo hacías con esta visión de, pues mi próximo negocio va a ser así, ¿no? Lo hacías por amor a una máquina que habías comprado y que querías verla limpia, funcionando y presumirla por todos lados. Sí, claro, sí, claro. Mira, después de eso tuve la suerte de trabajar en empresas automotrices como proveedor, pero hacía el terminado y la preparación de autos. Entonces también, obviamente, la restauración de pintura, interiores. Y algunos clientes, digo, llevaban un carro a lo que hoy es la estética, el pulido. Traía algún rayo en el carro y me decían, me comentaban precisamente si yo no manejaba la pintura o detallarlo con aerógrafo. En ese tiempo yo ni siquiera sabía lo que era un aerógrafo, ¿no? Okay. Sí, entonces eso fue obligado para hacerme llegar a comprar un aerógrafo escolar. Okay. En la palería. Fue petición de los clientes. Sí, claro, ¿no? Y digo, fue un rotundo fracaso. Digo, porque no funcionó como yo esperaba. Pensé que casi iba a ser mágico, detallar algo, iba a desaparecer y te iba a dejar nueva tu pieza. Y te das cuenta que no es así, ¿no? Y empieza a involucrar. Siempre a muchos amigos les comento que yo empecé al revés, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que entra a algún taller y empieza a trabajar desde una preparación y todo esto. Yo fue al revés. Primero aprendí a dar terminados y después empecé a detallar autos, a ser un poco más minucioso en la preparación. Y precisamente por esto de la estética me orilló a tener el primer contacto con un aerógrafo. Digo, con el tiempo lo pude encontrar afortunadamente, ¿no? Oye, entonces me dirías que, a ver, para que conozcamos un poquito más de cómo fue tu paso a paso, sí. Tú hacías la estética ya cuando trabajabas con proyectos personales y descubrías que, tengo que meterle más en el primer o en el preparado de la pieza o algo. O sea, tú hacías la estética, la pintura y después decías, ¿debía haber hecho esto o tenías esa parte técnica? Pues mira, yo creo que la perfección de un trabajo, de un oficio, es equivocarte. O sea, digo, no es que estudies más, sino es que nos hemos equivocado más veces y hemos corregido. Y no hay mejor manera que equivocarse físicamente para entender lo que está sucediendo. Creo yo, el día de hoy, parte del éxito o el dominio sobre las pinturas son todos esos fracasos que hay atrás de, ¿no? Porque te lleva a entender por qué te está pasando, por qué está sucediendo algo, ¿no? Y la aerografía, es algo tan bonito, tan sencillo, si entiendes la pintura. Claro, ¿no? Oye, ¿hay detrás estudios de diseño, de color, de técnica? Sí, claro. Hay escuelas que te pueden acercar a lo que es un diseño. Digo, yo estuve en clases de grafito, de pintura, pero a veces las técnicas no son las mismas, ¿no? Sí te ayuda a ampliar tu conocimiento en lo que tú quieres hacer, pero realmente una introducción o una escuela de aerografía en sí que te den el paso a paso, no lo hay en Puebla, ¿no? En México hay muchos colegas muy, muy buenos que realmente han sido parte de mi visión y hicieron que me extendiera a otras partes de... Oye, para los que nos están viendo, ¿me podrías dar 2, 3 nombres si alguien está interesado en meterse a este mundo? ¿A quiénes podrían seguir? ¿Qué trabajo deben estar atentos? Mira, yo lo que les puedo sugerir es prueben, compren un aerógrafo, ¿no? Acérquense a la gente realmente que sabe de aerografía. Digo, es algo que tienes que desarrollar, digo, porque una escuela de arte
te aplica cierto conocimiento, pero solamente es algunas. La teoría. Exactamente. O sea, y esto es 100% práctica. La aerografía es totalmente práctico y lo vas descubriendo. O sea, realmente comulgo con muchos colegas que dicen o decimos, ¿no? El aerógrafo tiene que ser una extensión de ti, ¿no? De lo que llevas en la cabeza, y obviamente esto conlleva al dominio, ¿no? El que quiera aerografiar, que adquiera un aerógrafo de la marca que guste, vaya, y empezar a practicar y a practicar hasta dominarlo, ¿no? Claro. Y es como una motocicleta. Oye, te preguntaba nombres como de artistas a quienes tú digas, híjole, yo sigo mucho a estos a nivel internacional. Mira, hay un artista muy fuerte que a mí me encanta, lo sigo muchísimo, es Gerald Méndez. He tenido la suerte de platicar 2, 3 veces con él. Sí, lo admiro mucho. Él se encuentra en Chino, California. Él tiene su taller allá. Vaya, y realmente ya en el mundo de aerografía, digo, no podría mencionar tanta gente. Digo, hay mucha gente que tiene nombre o que se ha dado a conocer por alguna otra forma, pero hay muchos artistas que, aunque su nombre no pesa, claro, tienen unos trabajos impresionantes. Sí, que hasta ¿no? que ves el trabajo, claro, preguntas quién fue. Claro, sí. O sea, alguien que puedo recordar de hace muchos años es Bruno Pastrana, que él se encuentra en Ciudad de México, y también en algunas expos he tenido la oportunidad de llegar, de lo encontrar, ¿no? Hey. Exactamente. Era una eminencia para mí. Y vaya, hay muchos acercamientos, vaya, con marcas de pinturas y todo, ¿no? Pero siempre es importante, sí, claro, tal vez admirar, no al correcto, sino admirar a todo el panorama que puedes tener para absorber los mejores estilos, porque al final de cuentas lo que te define es un estilo. Totalmente. No, y al final la inspiración debe quedarse ahí, ¿no? Inspiración, y tú lo acabas de decir perfecto, claro, ir hacia tu propio estilo, ¿no? Sí, porque, así es. Pues la copia tampoco es lo que se busca. Así es. Oye, Richard, cuéntame, ¿te acuerdas del primer proyecto que realizaste ya personal, donde un cliente te dijera, te traigo a mi bebé una camioneta, un coche, una moto, un casco, y te dijeran, confío en ti ciegamente, plásmale lo que quieras? ¿Qué sentiste y cómo fue? Sí, claro, claro. Pues es algo impactante. Sí me acuerdo, digo, tal vez del primero que hice, no claramente, pero el que hice profesionalmente, sí lo recuerdo bastante claro, porque fue todo un suceso, todo una situación que no está preparado, pero al final de cuentas las cosas habían salido bien. O sea, tienes conocimiento, sabes lo que estás haciendo, pero a veces sabes que la forma en que se empieza a desarrollar algo sucede. Esta fue una Softail, me acuerdo. Sí, le hice un tema de flamas, cuadros, una bujía, un hombre. Y me acuerdo que fue un taller de un buen amigo de José Luis de Corso Choppers, que él me confió. Me dijo, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto, ¿no? Y primero dije, el tema fue, píntame una moto. Yo, ok, sí, te veo mañana. Y al otro día, al verlo en su taller, me dice, quiero esto. Y me impacté, claro, definitivamente. Tengo un maestro de aerografía que estuve trabajando cercano a él, que es Iván Batista Suárez. Él estuvo aquí en Puebla un tiempo y él me ayudaba y me asesoraba, pero por azares del destino no pudimos coincidir con esa moto. Yo tenía el tiempo encima, el tiempo de promesa, y fue la primera moto que al 100% la desarrollé yo. Sí, y me acuerdo que el resultado, o sea, pues el hecho de que alguien te confíe una motocicleta y toque sus piezas. Y ponga expectativas sobre el resultado, ¿no? Exacto, y lo peor de todo es que tienes una pintura original, nueva, ¿no? Y lo peor que puede pasar es que te digan, ¿sabes qué? No me gustó y regrésamela como estaba. Sí, adiós. Sí, o sea, no puedes decir que no. Oye, me encanta, Richard, porque contigo
cobra sentido, un sentido distinto la frase "me tembló la mano", ¿no? Sí, claro. En ese momento te tiembla la mano, arruinas el trabajo, o sea, Sí. te tiene que temblar algo más, no Sí, la claro. mano, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, sí. Todo salió bien con esta motocicleta. Me acuerdo que esa moto la entregamos en un festival. Yo llegué a armarla, derrapando ese día. El dueño quedó sorprendido. Digo, obviamente mi nombre no pesaba, no me conocía nadie, ¿no? O sea, fue la confianza que me dio el taller. Y conforme fue llegando gente al evento y me vieron armando la moto, pues yo oía los comentarios. Nadie se dirigía a mí, por supuesto, ¿no? Pero sí veían, ¡ay, quedó muy bien el terminado! Digo, porque hay mucha gente que se dedica a la pintura y no necesariamente a la aerografía, sino una pintura automotiva que pues a veces deja mucho que desear o mucho de lo que esperamos, ¿no? Sí, son dos cosas completamente distintas y obviamente... que van de la mano. Exacto, pero el juicio es distinto, claro, para ambas, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿cómo? Digo, yo estoy un poco metido en el tema también del arte, del diseño, por profesión. Y una plática muy común entre nosotros, ya sea diseñadores, artistas gráficos, hasta tatuadores, ¿no? Diseñadores de moda. Ya. Una plática muy común entre nosotros es cómo lidiamos con el cliente que llega con una idea, que te dice, quiero esto, pero quiero que tú lo conviertas en tu sello, pero quiero que me guste y a mí me gusta esto, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas tú esa parte donde, cómo interpretas al cliente? Incluso me tocó en alguna vez oír una conferencia también de un gran amigo donde decía, necesitamos cascos para leer la mente, ¿no? Nuestro trabajo es más de psicología, sí, claro, para entender qué quiere el cliente y después aterrizarlo, que gráficamente cuando lo vea diga, wow, es justo lo que quería, ¿no? ¿Tú cómo trabajas ese proceso? Híjoles, pues el arte es subjetivo, ¿no? Digo, lo que me puede gustar a mí tal vez no te guste a ti. Mira, yo normalmente lo que trato con los clientes es romper el hielo. Es difícil cuando un cliente llega con prisa, ¿no? Porque llega, te dejo el casco, te dejo la moto, te dejo el carro, te dejo esto, y apenas quiero que lo restaures. Ya, espérame. Normalmente yo los invito a, ¿sabes qué? Toma asiento, tómate una cerveza, quieres un refresco, agua, vamos a platicar. Necesito, digo, si es un amigo, tal vez no hay tanto problema. Claro, ya medio conoces. Exacto, ¿no? Pero si es un cliente nuevo, obviamente quiero entenderte qué llevas en la cabeza, ¿no? Porque a lo mejor me llevas alguna moto custom, una chopper, y quieres buscar una temática que tal vez me puedas decir soy abogado, licenciado, no lo sé, y a veces quiero llegar a mi oficina, pero me encantan los cráneos o quiero que esta moto tenga cráneos y quiero poder llegar a mi oficina sin verme, exacto. Sin asustar al cliente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es cuando empiezas a entender su línea, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo que no resalte tanto, que destelle en la luz, algo menos profundo, ¿no? Algo tan simple como me gustan los cráneos, ¿no? Dices, ok, te gusta algo tipo caricatura, algo real, algo un poco demoníaco, ¿no? Porque sí ha pasado que mucha gente, que agradezco, que confíen en mí y me dicen, haz de lo que quieras, ¿no? Entonces dices, ok, pero necesito saber el color, qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? A lo mejor te hago unos cráneos y no te gustan las calaveras, ¿no? Sí, al menos dame una línea, ¿no? Déjame caramelos para saber por dónde. Claro. Por dónde ir. Entonces siempre es interesante, te digo, yo siempre pido o empiezo a interactuar con el cliente y con el hecho de romper el hielo y tratar de entender, ¿no? ¿Y qué quieres expresar? O cuando llevan una imagen o un símbolo, pues tratarlo de captar, o sea, tal vez, oye, quiero un Quetzalcóatl, ok, ¿qué significa para ti? ¿Qué simbolismo tiene para ti? ¿No? ¿Qué representación tiene? ¿No? Sí. Entonces, conforme a eso, a lo mejor ya le puedes darte una idea de lo que tú puedes tener en la cabeza y de lo que es posible y lo que no es posible, ¿no? Sí. Que también eso es complicado, ¿no? Digo, esta plática se extiende incluso para arquitectos, que, digo, les pones en las manos el terreno y la inversión o el recurso de la familia entera, y aunque están contigo de vez en cuando, llega un punto en el que te tienen que soltar como arquitecto. Sí, claro, sí, claro. Y pues no está fácil llegar y no es lo que quería, ¿no? Entonces, fíjate que es interesante, había una frase de Dalí que él comentaba, ¿no? Si le das a un Picasso a pintar algo, va a salir un Picasso. Si le das un Dalí, va a salir un Dalí, ¿no? Claro. Entonces, normalmente la gente que te lleva a pintar algo, realmente ya vio parte de tu trabajo o tu trabajo, conoce tu trabajo
Y en definición, yo a muchos clientes les digo, porque sí te pueden llevar algún tipo de imagen y no la copias, sino la voy a llevar a mi estilo, claro, ¿no? O sea, mi estilo sobre las líneas de las motos, vaya, es esto. Si ya lo has visto, qué interesante, sabes que yo he hecho tales trabajos y puedes mostrar algo, ¿no? Para que también no quede yo pensé, o yo creí, o yo esperaba. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, es importante tú poner tu sello, llevarlo a tu estilo, sí, pero darle el lugar que merece el cliente, que al final es el que está pagando el proyecto. Sí, ¿no? Exactamente. Esta plática que te comentaba precisamente es para llegar a eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto esperas de una imagen, no? Porque, digo, puede haber unas imágenes que podríamos catalogar de sencillas y algunas que tienen demasiado detalle, demasiado retoque. En particular, te voy a decir, a mí no me gusta el hiperrealismo, ¿no? Okay. A mí me gusta ver que algo que se pinta se vea como pintura. Incluso en la aerografía, la imperfección es parte de la perfección, ¿no? Digo, porque una calcomanía, un sello, no sé, una inmersión en algún otro, en otro líquido, que hay otro tipo de estampados, otros tipos de sistemas, digo, hace la variante, ¿no? Entre un trabajo de pintura a que una calcomanía. Sí, claro, que creo que al final eso es algo de lo que buscamos cuando queremos arte. Claro, el arte debe tener ese toque humano, ¿no? En el momento que entra la tecnología, la perfección, la producción en serie, pues ya se acabó el arte, ¿no? Que a veces a mí me preguntaban alumnos la diferencia entre arte, artesanía o alguna pieza ya gráfica de producción en masas. Bueno, siempre el toque humano, y creo que va por ahí, ¿no? El error, el detalle, pues es lo que le otorga como ese valor. Sí, totalmente. De hecho, cuando tú tratas de replicar a lo mejor en la misma moto el mismo cráneo que le gustó al cliente en la parte delantera, en la parte trasera, aunque lo hagas tú, no es igual. A veces el lado opuesto del tanque, ¿no? No te va a quedar exactamente ¿no? Qué locura. Sí. Oye, Richard, tenía una pregunta siguiente preparada, pero me encantó lo que dijiste, esto de conocer al cliente. Te voy a preguntar algo, contéstamelo si quieres, si no, no. ¿Alguna vez te ha caído uno que te diga, no me gustó lo que hiciste? O que le hayas visto a la cara, porque obviamente cada vez que presentamos proyectos nos quedamos como esperando sus ojos, ¿no? ¿Te ha tocado ver alguna ahí? No me digas quién, como, pero... Mira, sí, cuando permites que el cliente se involucre demasiado. Totalmente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay clientes que tienen una participación demasiado activa y están constantemente en el taller y quieren ver cómo haces una raya y tú apenas haces una raya y no, así no. Entonces, a ver, es parte de un trabajo. Entonces, normalmente cuando yo aerografío, yo dejo de trabajar, ¿no? Entonces, porque dices, déjame hacer mi parte y te presento algo terminado. Claro. Porque, digo, parte del recorrido, del trabajo, digo, sí son partes que muchas veces el cliente no quiere ver, ¿no? O no debe ver. Porque al final de cuentas, mi lienzo terminado es lo que te va a... Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, te digo, yo estoy un poco en la parte gráfica. Ya. Y me pasa mucho con el cliente. ¿Me puedes ir mostrando avances? ¿Cómo va para emocionarme? Sí, claro. No, o sea, perdóname, sí. Pero te voy a mostrar el proyecto terminado. Sí, ¿no? sí, exacto. Y sí, creo que, bueno, a mí nadie me lo dijo, pero lo fui aprendiendo en el camino. Claro. Lo contraproducente que puede ser ir mostrando avances, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y el hecho de que a veces es muy sencillo decirle, ponle una raya más, o sácale esto más, dices, es que ahí pasa, o te altera el contexto de lo que ya está hecho, el fondo que tienes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, sí hay clientes, nunca he tenido a alguien que me diga, no me gustó, o sea, al terminado final. Digo, en el proceso sí han llegado, es que no me gusta cómo va y no está terminado. Sí. Está en bruto, ¿no? O sea, o antes de meter alguna tinta, algún candy, es que se ve mucho, dice, sí, pero necesito terminar toda la moto para después meter ese tipo de tintas y poner todas las tintas al mismo nivel. O sea, no puedo irte haciendo por partes porque voy a tener variaciones del color o variaciones del tono, ¿no? Entonces, si es difícil, trata uno de explicarles. Hay mucha gente que lo más curioso o los problemas que más he tenido es que te dejo mi casco para que lo pintes, pero el sábado rueda. No. Y lo necesito porque lo necesito, ¿no? Y yo sé que hay muchos clientes que tienen 5 o 8 motos en su casa, ¿no?
pero quieren la que yo tengo. Claro. Sí. Entonces, te digo, ese contexto de que paso a verte y cómo vamos y todo esto, sí, pero ponle uno más acá y ponle uno más allá. Sí, porque además, oye, no sé si te pasa, pero a mí me hacen mucho el ¿cuándo lo tienes? ¿No? Entonces, le das una fecha y yo sí les tengo que explicar, pero dependo de que no me estés molestando todo ese tiempo, ¿no? Porque obviamente mis tiempos pues dependen totalmente de lo que tú también me digas. Pues si al día siguiente me hablas y me dices, oye, ¿qué crees? Vi esto, me gustó esto. Obviamente la línea de tiempo en la que voy a terminar se va desplazando. Sí, ¿no? claro. El desarrollo influye mucho. Fíjate que tal vez tú me entiendas, pero hay veces que puedes llegar a las, no sé, 7 de la mañana, 10 de la mañana, ¿no? A la hora que uno acostumbra llegar. Y si no encuentras la inspiración, no puedes hacerlo. No hay manera, definitivamente. Fíjate que yo le ponía el ejemplo en clase, fui catedrático un rato, y en clase yo les decía que los avances tecnológicos, el contar con una computadora, el contar con proyectores, con nuevos métodos de impresión, pues definitivamente acorta los tiempos de producción, ¿no? Pero no los tiempos creativos. Claro. Y yo les ponía el ejemplo, yo les decía, si Miguel Ángel hubiera pintado la Capilla Sixtina en esta época, definitivamente lo hubiera pintado mucho más rápido. Claro. Pero su proceso creativo hubiera sido exactamente el mismo tiempo. Sí, claro. Entonces, sí, es que totalmente, ¿no? Son estilos que va definiendo, pues, tu mente, ¿no? La libertad que tienes de fluir. No, simplemente la crisis existencial que estás pasando en ese momento no te deja pararte a trabajar. Sí, claro. Así es el arte y ni modo, si no quieres eso en tu moto, pues no se la lleves a los artistas, ¿no? más fácil. Oye, el aerógrafo o la aerografía es una técnica súper complicada. Yo creo que no cualquiera se la avienta, pero una vez, como tú dices, si le pierdes el miedo y te pones a practicar, lo logras. ¿Cuál dirías tú que es el mayor reto técnico de la aerografía? Técnico, yo creo que el hiperrealismo permite tomar demasiadas herramientas de trabajo para poderlas lograr. Yo creo que la simplicidad, que siempre es lo que yo busco, o sea, no saturar tanto, o sea, porque tiene tanto detalle que a veces no puedes encontrar algo que termine. Y te decía sobre mi línea que busco que se vea como pintura, que se vea como que ahí se fue un poquito, está más remarcado. O sea, es precisamente eso que yo he tratado de conservar, te digo, tal vez en un concepto de la vieja escuela. El detalle, yo traté de mantener el trabajo de aerografía pura, con aerógrafos, ¿no? Entonces empecé a adquirir diferentes aerógrafos con diferentes tipos de boquillas y puntas, efectivamente, para lograr una línea muy fina, como un cabello, ¿no? Pero es complicado, más tardado, y empecé a adoptar, como muchos aerografistas que empecé a conocer, que ocupan las técnicas mixtas, ¿no? Ocupan pincel, ocupan un tipo de degradación, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo, mezclar las técnicas nos ha solucionado muchísimas cosas a muchos aerografistas, ¿no? Pero el pincel es lo más difícil para mí. Sí, no, mira, yo sigo mucho, aunque no lo practico, pero sigo mucho el graffiti y la evolución del graffiti con los años y cómo ahora vemos grafitis tridimensionales, neón, degradados, sombreados impresionantes, pero al ver el proceso descubro que hay que mezclan, ¿no? Mezclan muchísimas técnicas. Sí, claro, aparte las boquillas vinieron a abrirnos un panorama tremendo, ¿no? Antes no existían, o sea, antes era un aerosol como... O las modificabas tú, ¿no? Sí, exacto. A mí me tocó abrir boquillas. Eso es a lo que voy. Exacto, cuando tú experimentas y empiezas a entender la pintura. Cuando tú quieres hacer un efecto, o sea, ya tienes la experiencia que a lo mejor por error te salpicó agua, te salpicó alcohol, te salpicó no sé lo que fuese. O a lo mejor pusiste la mano y te quedó grasa y pasaste, a lo mejor en el momento te echó a perder ese trabajo, pero en un futuro te enseño exactamente cómo puedes lograr ese defecto que a final de cuentas encuentras esa perfección. Qué locura, ¿no? Y es lo que hablamos también, digo, tengo grandes amigos tatuadores, y no es criticar los métodos nuevos, porque pues, obviamente abrieron un mundo impresionante, las nuevas máquinas, agujas, etcétera, tintas, sino es asombrarnos de cómo lograban eso hace 30 años cuando no existían todos los avances, ¿no?
Mira, yo pudiera decirte que me declaro de la vieja escuela totalmente. Obviamente, ahorita me sorprende, entras 50 tutoriales de 1000 cosas, ¿no? En ese tiempo no teníamos el acceso, vaya, ni a un buen aerógrafo, ¿no? O sea, tenías que improvisar, sí, realmente, o sea, improvisábamos mucho, ¿no? Y incluso el mismo, el acervo cultural o las inspiraciones, no había internet, ¿no? Sí, claro, no había. No podías entrar a Pinterest a decir, a ver, sí, muéstrame ideas de cascos, ideas de motos. Sí, claro. Sí, hoy en día yo creo que la mayor parte de los diseños que llegan son con imágenes bajadas de la red, ¿no? Con que ya tienen la idea de cómo van a pintar la moto, pero es igual a una, ¿no? Y eso es parte también del artista, llegar y decir, ¿sabes qué? Sí te lo puedo hacer, pero vamos a cambiar el tono, el color o algo, porque no me gusta replicar, ¿no? Entonces, un tipo chicano, ¿no? Esto me encantó, digo, ok, ¿qué te gusta? La gama de colores, o sea, sí, pero podemos combinarla, o te hago algo diferente, o cuál es tu color de tu preferencia, podemos hacer una paleta de colores, una degradación, ¿no? Sí, reinterpretar lo que me estás trayendo. Totalmente, a mí me encanta el monocromo, o sea, todos los monocromos a mí me fascinan. Qué lindo. Sí. Oye, la siguiente pregunta que te quiero hacer, debo confesar que es una pregunta que a mí me choca que me hagan y que incluso en los congresos que me ha tocado organizar de diseño, casi la prohíbo a la hora de la sesión de preguntas y respuestas, porque hay 3 preguntas que prohíbo, te voy a platicar. Cuando termina un diseñador de dar su charla, ¿no? Decimos, a ver, sesión de preguntas y respuestas, voy a prohibir 3. ¿Cuánto ganas? Prohibidísima. Por favor, en los comentarios no la pongan. Número 2, ¿qué herramientas usas? ¿No? Porque en diseño te dicen mucho, ¿qué software usas? Y el estudiante cree que si baja el mismo programa que tú, va a ejecutar lo mismo, ¿no? Prohibida esa pregunta, no sirve. Y la tercera es, ¿en qué te inspiras? Esa pregunta es, también creen que hay una fórmula, ¿no? Que si, bueno, yo me inspiro cuando voy al baño, entonces me voy a meter al baño y me van a salir los trabajos como tú. Pero en este caso te quiero hacer la misma pregunta, pero no desde el lado en qué te inspiras, sino de dónde vienen tus referencias. O sea, ¿cuál es platícame un poquito de tu proceso creativo, ¿no? Me encantaría conocer la rutina, pero más desde este lado íntimo. Si hay algo que tú dices, a mí, ¿sabes qué? Me encanta hacer esto. Ojo, no para que los que nos estén viendo digan, bueno, si me tomo 2 tazas de café, voy a ser igual de creativo. No, creo que soy muy simple. Me gusta la soledad. De hecho, después de platicar con el cliente, me gusta cerrar un poco la puerta y ver el lienzo, digo, ya sea un casco, una tabla, una bicicleta, un auto, una motocicleta, y empezar a crear en tu mente. O sea, yo realmente el teléfono, tengo mucho pleito con muchos clientes, muchos amigos, y en tu casa también, porque yo el teléfono lo traigo en silencio, sin vibrar, sin nada, y cuando tengo tiempo te atiendo. Entonces me pongo a ver el lienzo y empiezo a pensar conforme lo que platicamos, y empiezas a hacer tus trazos tal vez en la mente y quedaría esto. Y en ese contexto te puede surgir una buena idea o que tú consideras una buena idea. Y entonces, oye amigo, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir esto, ¿no? Y entonces, pues sí, puedes ocupar la tecnología ya para proyectar. ¿Sabes qué? Una imagen así en el tanco, en la maleta que atraviese de tal o cual forma, ¿no? Entonces eso te ayuda a redefinir tu concepto, ¿no? O el concepto del cliente, que digo, sí ha sido un proceso brutal, porque hay muchos clientes que llegan con una motocicleta que originalmente la quieren blanca y termina siendo negra con dorado o roja, ¿no? Un metal flake o algo así, ¿no? Entonces sí, o sea, además, perdóname, me encanta porque estabas hablando del lienzo, me siento frente al lienzo y me imagino a cualquier artista que se sienta frente a un cuadro blanco. Claro. Tú no, tu lienzo está lleno de otro montón de cosas. Tú no, tienes el motor al centro, que cada motor es distinto, cromados, mates, intervenidos por otros, ¿no? Diamantados. Tienes manillares, tienes cableado, tienes maletas, asiento. Entonces tu lienzo depende también de otras piezas. Sí, buscas una armonía, definitivamente. Precisamente es lo que te decía, en especial tu pregunta creo que va enfocada a una motocicleta, ¿no? Por los cables y el motor. Normalmente yo tomo una cinta y empiezo a hacer trazos, o con un lápiz de cera, empiezo a hacer los trazos, un boceto sobre lo que yo me imagino, y después lo empiezo a realizar, ¿no? O sea,
sin preparar la motocicleta, nada más dándome una idea cómo quedaría esto, algo que sea más simple, ¿no? Entonces ya tienes tú una idea o un concepto de lo que quieres hacer, precisamente para crear la armonía, porque también es muy común en motocicletas que a lo mejor llegan con una motocicleta tipo chopper, no sé, una Big Dog o algo así, sí. Y me llegan con un póster y quiero este diseño ahí, y dices, no, ese concepto de una moto larga, a lo mejor el dueño lo que quiere es, o sea, una línea puede ser que se vea más corta o más larga tu moto, ¿no? Entonces, puedo tomar el concepto que quieres, la idea que sugieres, pero la llevo a tu motocicleta, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, si de por sí es compacta, claro. exactamente, vas a hacer que vayas en un ropero, ¿no? La idea es darle una estética que se vea una continuidad, un largo, un alto, y sea estético, obviamente. Oye, me cuentas eso y me viene a la mente estos memes de peluqueros, ¿no? De quiero este corte, y le ves la cara y le dices, no, pues no te va a quedar. Sí, ¿no? O sea, es Brad Pitt, le quiero echar ganas, pero no. Bueno, es algo así, definitivamente. Sí, también entender la moto que traes y el estilo que estás pidiendo, ¿no? Totalmente. Oye, en tu experiencia o en tu carrera, ¿qué podrías decir que disfrutas más? ¿Devolverle la vida a una moto clásica, obviamente respetando su historia, todo lo que significa, lo que en su momento fue esa moto, o darte rienda suelta y hacer algo totalmente personalizado? O sea, ¿eres más del respeto a lo clásico o de pronto si te sueltes el cabello? Mira, me considero yo purista y conservador. ¿Por qué? Porque ninguna de mis motocicletas está aerografiada. Casi todas vienen de stock, sí, casualmente. Entonces, 2 veces, alguna vez, a un carro que le regalé a mi esposa, le puse una aerografía de un cráneo pequeño, yo creo que de 8 centímetros de alto. Sí, sí, pero lo vio mi esposa y fue de, no, quítale eso. ¿No? Y otro carro que precisamente lo estaba terminado de detallar, se me ocurrió hacer la aerografía como sello de la casa. También llegó un amigo, lo vio, le encantó el carro, me dice, oye, te lo compro. Yo sí, pero quítale eso. Entonces, no sé, nunca me ha gustado a mí traer tan saturado. Digo, en los cascos pues, sí es representativo, porque a veces quieren ver quién va, ¿no? Es una parte de identificar quién está ahí, ¿no? Independientemente de la moto que puedas llevar, ¿no? Totalmente. Oye, y está loco, eres como el tatuador sin tatuajes, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo no tengo ningún tatuaje, he tenido pues varios bocetos que vengo corrigiendo desde hace creo que 15 años, y ha pasado el tiempo, y cada vez que llega un trabajo o alguna idea nueva, empiezas a agregar y agregar y agregar, y llegó el tiempo en que ya no me llamó la atención el tatuaje. Claro. Me encanta, por supuesto, algunas partes, algunos tiempos, yo estuve tatuando. No comulga con el motociclismo, digo, obviamente tienes que tener un local apto para el tatuaje, y obviamente yo amo la pintura, ¿no? Entonces, la línea que me preguntabas sobre lo purista, trato de respetar siempre, cuando tú me llegas con una idea de hacer una modificación de la moto, trato de conservar lo máximo rescatable de tu motocicleta, ¿ok? No, o sea, no hacer cortes, digo, yo sé que son líneas diferentes, pero a mí no me gusta cortar chasis, alterar el chasis, ¿no? O sea, a lo mejor te puedo hacer una modificación, quitar maletas, subirla, bajar, una suspensión, que tal vez retiro tu suspensión original, y al final de cuentas, si quieres deshacerte de la motocicleta, vuelvo a instalar tus piezas originales, ¿no? Quitamos esa modificación. Sí. Antes de continuar, ¿cómo te pueden encontrar? Si alguien quiere pues conocer más de tu trabajo, llevarte alguna pieza, saber un poco más de ti, alguna duda, entrarle a la biografía, se puede que te escriban y saber de ti. Sí, claro, en redes sociales está Osorio Designer, así como suena, Designer o Design, y estoy como Ricardo Osorio, estamos casi en todas las redes sociales. El taller ahorita estamos en Chipilo, Puebla. Realmente, digo, estamos muy cerca, son 25 minutos aproximadamente de Total Valle hacia Chipilo. Digo, y así sirven que prueban una buena pasta.
un buen limonchelo. Exactamente, una pizzita ahí al horno. Tienen un buen pretexto para dar una vuelta muy rica. No, además ahí tienes todo para inspirarte en campo, en aire. Sí, todo. totalmente. Unas pistas sí. padres también. ¿A la tierra no le das? ¿Le entras a la tierra? Sí, tuve un proceso bastante amplio. Le entré al cross, le entré al enduro, estuve un rato con motos de pista, pero definitivamente me sedujo el custom, el viaje. Sí. Déjame decirte, con esta motocicleta que te había platicado, esa CB750, me hice mi primer viaje a San Luis Potosí, de muchísimos, ¿no? O sea, que realmente digo, ahora que veo a la gente viajar en motocicleta, agradezco haber nacido en esos tiempos donde literalmente yo llevaba una manga que era un plástico de entrada a tu cabeza y te cubría la cabeza y los hombros, pero no era un pantalón ni una chamarra, un vil jorongo de plástico. Y yo lo amarraba del manillar y del cargabultos trasero de mi motocicleta a manera de casa de campaña. Ponía mi motocicleta que le pegara el calor, el viento le pegara al motor y ese calor me lo diera a mí. Sí, para dormir, ¿no? Para y literalmente, digo, sí hay sleeping. Yo no tenía el acceso, pero tenía, yo llevaba mi cobija, ¿no? Entonces, yo me metía abajo y llegaba el aire, soplaba el motor y me transmitía lo caliente. Claro, estaba muerto de frío a las 3 de la mañana. Sí. Ahora a las 5 es la peor hora, ¿no? Pues ya desde las 3 ya está sufriendo. Exacto. Cuando ya había que prender la moto otra vez para que calentara un poquito. Sí, no. Son cosas inolvidables. Precisamente yo creo que por esos recuerdos, esas aventuras, los festivales cervantinos, ¿no? Casualmente antes del festival cervantino se me descomponía mi motocicleta y la llevaba al taller, desaparecía de mi casa, no, días antes, ¿no? Sí, pues ya me voy en el camión, vámonos en la motocicleta, o sea, era una locura. Lo platico mucho ahí con compañeros en la oficina, les digo, es que no hay nada como el old school y tienes que vivirlo y manejarlo para entender lo que es viajar en la moto de esa manera, ¿no? Buscar un pedacito donde poder acampar, platicar con la gente, porque a mí me preguntan, yo he hecho varios viajes largos, ¿no? Y me dicen, y cuando se te acaba la batería, ¿qué haces? Pues nada más regreso en el tiempo 30 años y veo cómo viajó la gente durante siglos, ¿no? Preguntando. Sí, claro. Pero ahora ya esta dependencia a asistencias, a tecnologías, a todo esto, ya cambió el viaje. Mira, yo con muchos amigos que llego a platicar o me platican de sus viajes, yo les decía, yo viajé en el tiempo de la bendita ignorancia. Porque efectivamente, no, o sea, si era comprar una guía Rocky, ¿no? Pero digo, si no la interpretas bien, que a veces la salida estaba atrás o algo así, y te estoy hablando en esos tiempos que tú agarras una carretera y tardabas horas en encontrar un poblado. Ahora, digo, no creo que pasen más de media hora que encuentres el siguiente pueblo. Sí, depende del país y la carretera, pero sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Las carreteras ya no son lo que eran. No. Qué rico, pero qué tiempos. Si tienen oportunidad, al menos un día, digo, tomen su moto, la que sea que tengan, quítenle las maletas, dejen la mochila, llévense lo que traen puesto y como dices, ¿no? A lo mejor el cobertor o el impermeable. Yo tengo igual mi manga, que es una chulada que tapa la moto, la esconde, me tapa a mí. Sí, exacto, o sea, la pongo en piso para dormir, es una cosa maravillosa. Sí. Ahora mucha gente llega a hoteles, ¿no? ¿Qué haces? Sí. Yo llegaba a algún tipo, pues no, ahora les llaman hostales, ¿no? Pero también era el llegar a un hotel, porque uno era más barato, dos, te daban el acceso al estacionamiento. Sí, la moto ahí. Exactamente. Entonces, tenías una cama y cómo bañarte, y vaya, podías desarmar tu motocicleta si algo venía fallando y te ponías en la noche a arreglarla, tenías luz y no molestabas a nadie, ¿no? Total. Entonces ahora ya es más práctico, ya son más las motos un poco más confiables. Ya hay motohoteles. Sí. Y te digo, bendita ignorancia, porque en su tiempo yo agarraba mi motocicleta y caía un poco de lana para la gasolina y un poco para los hospedajes y vámonos, ¿no? Improvisabas todo el camino, ¿no? No sabías qué era lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, ahora, el día de hoy me dices, vamos a hacer un viaje a carretera de 2-4 horas,
y es revisar aceite, revisar, o sea, Sí. Creo que hay más temores, ¿no? Que no te vayas a quedar, que lleves el dinero suficiente, que se te puncha la moto. Y que si viajas en grupo te dicen, pero ¿a qué hora es el desayuno, la salida, dónde vamos a comer? Márcame la ruta, envíala a todos para que todos sepamos por dónde, por si alguien se pierde. Y qué bonito es viajar ahorita también. Sí, Saludo a todos, los que quiero mucho. Sí. Oye, te voy a platicar con mi novia. Ella me dijo una vez, es que quiero viajar como tú viajas. Dije, vámonos. Empaca, ¿no? Una mochila de este tamaño. ¿Pero qué llevo? ¿A dónde vamos? No sé. No, pero al menos dime qué me pongo. No sé. O sea, yo que tú pondría otros calcetines, ¿no? Probablemente otra playera. Y en la carretera me volteo con ella, venía yo manejando, íbamos hacia Oriental, y me volteo con ella, me está viendo, así que seguro no me va a dejar mentir. Y me volteo y le digo, rápido, izquierda o derecha. Pero sin parar la moto, veníamos así. Digo, izquierda o derecha. Me dice, ¿pero por qué? Y yo, izquierda o derecha, rápido, así. ¿Pero a dónde nos lleva cada uno? Le digo, ya estamos llegando a la intersección. Y ya me dijo, pues derecha, ¿no? Listo. Y fue un viaje bien bonito. Inolvidable. Inolvidable, ¿no? Y digo, en esa anécdota, para ella... Sí, por supuesto. Claro, ¿no? Obviamente nerviosa y te odio, llegamos al lugar y es que me pongo, le dije, nada, o sea, no esto, pasa no pasa nada. Descubres que hay mil maneras de resolver lo que sea que haya pasado, porque sí nos agarró un aguacerazo. Sí. Obviamente ya te imaginarás, digamos, me quería matar, pero nos reímos mucho. Fue un viaje bien bonito, ¿no? Bien bonito. Pero bueno, volviendo al tema, que al final los que nos están viendo seguramente se quedaron con un montón de preguntas. Platícame, ¿tienes alguna anécdota que pudieras compartirnos con algún cliente, algún proyecto que te haya marcado mucho, que hayas dicho, híjole, me lo quiero llevar a la tumba, o sabes que te compro tu moto porque me encanta cómo quedó? Moto auto, porque les voy a contar que también modificas autos, intervienes autos, restauras autos, camionetas, ya sea por la dificultad, ya sea por el diseño, ya sea por la historia que tenía ese vehículo o ese proyecto. ¿Hay alguna vez que hayas dicho, yo me lo quedo? Mira, yo creo que con todos los proyectos son cosas que quisieras atesorarlo, ¿no? O sea, a veces, digo, no sé si tú como artista te sorprendes de lo que puedes llegar a desarrollar, ¿no? Sí. Que a veces no crees, ¿no? De que llega un lienzo y que dices, no hay mucho futuro, ¿no? Y empiezas a trabajarlo y te empieza a maravillar más, y cuando lo terminas dices, wow, ¿no? Realmente una moto así, todas, si pudiera me quedaría con todas, si pudiera me quedaría con todas. Mira, a mí me faltan paredes en casa para los cuadros, las pinturas, los carteles que más tocaba desarrollar, no me caben ya. Sí, me quedaría con todo, absolutamente. Sí, definitivamente, es pasión y es amor por el arte y por lo que hace. Me encanta. Oye, ¿cómo ves el futuro de la aerografía, de la modificación de motos en México, bueno, y en el mundo? ¿Qué auguras? O sea, ¿qué piensas tú que viene para todo esto? Porque hay mucha gente que dice, se va a morir el old school, se va a morir la modificación, es que ahora esto. Las marcas ahora ya sacan sus propias ediciones, sus propias Scramblers, sus propias Café Racers, sus propias Bober. Y pues obviamente no va a ser lo mismo, ¿no? Pero ¿qué ves tú para el futuro? Mira, sobre ese concepto, yo creo que cualquier marca puede sacar su versión, ¿no? Ya sea Bober, Scrambler, como comentas. La diferencia es que si tú vas a un concesionario y compras una motocicleta así, tal vez vas a encontrar un tiraje de 5,000 por todo el mundo, 10,000, 20,000. Ahora va la contraparte, ¿no? El hecho de acercarse a pintar una motocicleta, porque a veces digo, a final de cuentas es el arte, y el arte tiene un precio diferente. Digo, definir qué es caro, qué es barato, dices, bueno, qué es caro y qué es barato para ti, ¿no? Yo te puedo decir, quien llega a mí es quien ya rodó, que ya no quiere una motocicleta para estarla destruyendo. Exactamente. Sino que tú sabes que llegas a la línea donde ya no te importa si tu moto es del año, sino es años anteriores, pero te hallaste en ella. Compartiste demasiadas cosas y entonces ahora sí atesoras como algo personal y entonces acudes a alguien a hacer algo emblemático. Sí. Ya sea restaurarla en la línea original o ya sea personalizarla con algunas nuevas ideas, ¿no? Pero esa es la gente que digo, yo a un cliente que le pinto una moto,
no la vuelvo a ver en años. No, excepto que me la tiraron, la golpearon o algo así, porque son gente que cuida el trabajo Total. que se les hizo. Que la sacan para eventos, exacto, no únicamente a exhibir, la sacan pulpita. Rueda, pero más pulcramente, ¿no? Ya cuidan más, ya tienen una educación vial completamente desarrollada, ya no se anda pasando semáforos ni yendo a los miércoles de motoclub. Sin agraviar. Sí, claro, ¿no? Todo es bonito, ¿no? Pero hay sus partes, y hay motos que las compran para atesorarlas y comprar la siguiente. Entonces, esta es para mí, nadie la toca, la pintamos, la restauramos y se queda ahí parada. Sí, totalmente. Claro. Oye, para los que sueñan con personalizar su moto, ¿qué deberían considerar? Porque hablamos mucho así de la vieja escuela y del que ya rodó, pero la neta es que las nuevas generaciones también hay jóvenes que valoran un montón este tipo de cosas, ¿no? Y que hoy tienen el poder adquisitivo. Yo conozco muchos que valoran el diseño, que valoran la personalización, tal vez la valoran distinto, pero la valoran, ¿no? ¿Qué consejo les puedes dar para esos que quieren entrarle, no nada más jóvenes, cualquier persona que diga, oye, me hizo check lo que estás platicando, yo tengo una moto a la que le quiero hacer algo, ¿cuál es el consejo? Pues para empezar, no hay mejor moto que la tuya, ¿no? La que trae uno. Y es muy válido hacerle lo que tú quieres. Y esto habla de algo personal, ¿no? O sea, es tu vehículo. Yo en lo particular, solamente he estado en un solo motoclub con amigos y todo, que realmente no lo vuelvo a hacer. Para rodar, tienes que ser primero amigo. Y antes que todo, amigo, ¿no? Y no más de dos, no menos de dos. Total, ¿no? Entonces, es muy complicado. Cuando tú llegas a tu moto, es válido hacerle lo que tú quieras, siempre y cuando cumplas con las normas y los requisitos de seguridad ante una autoridad, y más que nada para salvaguardar tu vida, porque en un coche puede ser una puerta, una fascia, un cofre, en una motocicleta es una pierna, un brazo, cara, tu vida. Sí, total, porque le cortan el chasis. Sí, claro. La modifiqué, mira, corté aquí, soldé acá. Sí, exactamente. O sea, hay que considerar, a lo mejor acercarse a alguien como un consejo, si no quieres que te lo haga y lo quieres hacer personalmente, por lo menos acercarse a un taller y decirle, tengo la idea de cortar aquí o cortar allá, ¿no? O mi escape está muy largo y he visto que los traen cortos, ¿no? Pero no saben que puedes volar una válvula, ¿no? Entonces, vamos a hablar un montón de capítulos. Claro. No corten el escape, y menos si no tienes idea de lo que estás haciendo. Sí, un cono para retroceso, o cosas tan simples, ¿no? Que solamente gente calificada, certificada o con el conocimiento te puede asesorar. O sea, es válido siempre y cuando sepas por qué lo estás haciendo. Lo estético, vaya, lo puedes cambiar. Si quieres puedes ponerle una lata de refresco como tanque, ¿no? Y tú sabrás que llegas a una calle, ¿no? Pero en lo que es seguridad, en lo que es funcionalidad, totalmente. Pues vaya. Totalmente. Las choppers, yo me acuerdo que con José Luis de Corso Choppers él fabricaba unas motos para gente de 2 metros y eso, y enormes, ¿no? Los manillares, los asientos, los mandos adelantados todavía, pero eran muy estéticas, eran cuadros rígidos, y a mí no se me hacía funcional, ¿no? Si no llevas un asiento para llevar a un amigo o a tu novia o a tu esposa, pues vaya, dices, no puede contar como moto, ¿no? O sea, porque eran llantas muy anchas y solamente un asiento, ¿no? Y dices, prácticamente inmanejables, con motores brutales, ¿no? Qué entonces, maravilla. Sí, totalmente. Yo sí voy por ahí. Sí, claro, sí. Pero sacrificas el confort por lo estético, por la moto única. Sí me explico la línea en la que trataba de ir precisamente en el personalizar la motocicleta. Una parte es la pintura, pero otra cosa es el custom en el cuadro, en la tijera, cambiar el ángulo del 3x3 para darle grado, ¿no? Los manillares, ¿no? Claro, el simple hecho de cambiar un manillar cambia completamente la personalidad de la moto. Así es. Oye, Richard, el tiempo, la neta, se nos fue volando, me encantó. Yo esta plática, neta, lo digo seguido porque todos mis invitados son especiales, pero en particular esta que tiene que ver con algo que yo amo, que es el diseño, el arte. Me podría quedar otras 3 horas, pero bueno, el tiempo se nos acaba.
Escríbanme si quieren una segunda parte y nos aventamos. Pero antes de terminar, me gustaría que definieras en una sola frase o en una palabra qué significa para ti ver tus creaciones, tu arte, algo que tú hiciste rodando por las calles. O sea, ¿te ha pasado de pronto ir en la calle y decirle a tu esposa, a tus hijos, eso lo hice yo? ¿Y qué se siente ahí? Orgullo, totalmente orgullo. Digo, sí te da mucha reflexión y te vas dando cuenta porque hay motocicletas que pintaste muchos años atrás y de repente en un evento. Hace unos días fuimos a un evento donde estuvieron exhibiendo 15 motos y hubo una premiación. Casualmente el primero y el segundo lugar fueron motos que yo pinté, ¿no? Y de las 15 motos que estaban ahí, 10 las había pintado yo, ¿no? ¡Qué locura! Sí, entonces te digo, sí es un orgullo realmente ver tu trabajo. Y aparte, digo, en comparativa tú estás viendo los avances que tienes como artista. Sí, porque ves un trabajo y dices, uff. Y cuando he tenido la oportunidad de volverlas a tener en el taller, hago correcciones. Cuando llega el cliente dices, esto no te cuesta ni un centavo, porque no me gustó lo que vi. Era mi toque brincándome, ¿no? Sí, exacto, ¿no? O sea, ya cambió, yo tengo nuevas técnicas, ya puedo lograr lo que quería, ¿no? Hacer una pequeña modificación y los clientes quedan maravillados. A pesar de que tomé la iniciativa y sin permiso, o sea, mucha gente ha quedado como que, quedó mucho mejor. Totalmente, de eso estoy más que seguro. Pues se nos acabó el programa, neta, como se los dije, yo me quedaría otras 3 horas, aunque probablemente nos quedemos. Pero antes de irnos, fíjate que hay una dinámica que vengo haciendo con los invitados ya desde hace un ratito, para conocerlos un poquito más y que también conozcamos el otro lado del motociclista. Yo sé que tú modificas cualquier cantidad de vehículos, pero este programa pues, es de motos, así que hablaremos de motos. Hay una dinámica que acabo de poner hace algunos programas, donde le pregunto a los invitados 10 cosas, son 10 preguntas rápidas, que solo me puedes responder con sí o no. Okay. No me expliques más, solamente me dices sí o no, y ya en casa sabrán qué conclusión sacan de ti. Okay. ¿Vale? Entonces comenzamos con la primera de las preguntas. ¿Te comprarías una moto que nunca pudieras manejar solo por admirarla así en la sala? Sí. Buenísimo. ¿Alguna vez has tenido un accidente en que no has contado en casa? No. O sea, siempre honestidad. Sí, han sido bastante bruscos. Okay. ¿Tú dirías que hay motocicletas con personalidad propia? Sí. ¿Has sentido que tu moto te salvó de algo más que de un accidente? Sí. ¿Crees en la frase ya son demasiadas motos en la cochera? No. ¿Crees que en México falta cultura vial? Sí. ¿Te harías un tatuaje con el logotipo de tu moto favorita? No. ¿Cambiarías toda tu colección de motos por tu moto de ensueño? No. ¿Crees que un motociclista se puede enamorar más de su moto que de su pareja? No. Y por último, ¿dejarías todo lo que tienes en este momento por irte a recorrer el mundo en moto? Sí. Ahí tienen, señores, Ricardo Osorio con nosotros esta noche. Yo te agradezco infinitamente la oportunidad, te aplaudo por lo que haces. Gracias. Ya habrán visto un poquito de su trabajo en el video y si quieren saber más, pues ya saben dónde encontrarlo. Nuevamente, ¿cómo te encontramos en redes? Como Ricardo Osorio o Aerografía Osorio Design o The Signer, como suena. Búsquenlo, por favor, síganlo, recomiéndenlo y ya saben, este es su programa en Dos Ruedas Radio. Si no te gustan las motos, igual compártelo, necesitamos muchos corazones, likes y todo. Y si te gustan, solo te recuerdo una cosa antes de irnos. No toques el claxon, por favor. Nos vemos el próximo jueves.